Esto es Salud en Serio, el espacio donde la salud pública se vuelve conversación, con voz y con datos. Presentado por Maribel Ramírez Coronel y José Luis Cárdenas. Sean ustedes muy bienvenidos a Salud en Serio, con voz y con datos, el podcast donde hablamos sin rodeos de los grandes desafíos que tenemos en nuestra región en temas de salud pública, pero también enormes oportunidades para tomar decisiones benéficas en favor del cuidado y de la cobertura de la salud de nosotros, los latinoamericanos, los hispanoamericanos, los que vivimos en esta región, pero incluido también los brasileños que no hablan español, pero porque todos vivimos características similares, tenemos condiciones particulares y retos que se alinean, pero con muchas oportunidades de hacer cosas. Yo soy Maribel Ramírez Coronel, periodista especializada en salud pública, soy de México y junto a mí está José Luis Cárdenas, que es experto en políticas públicas y en colaboración regional, que nos acompaña desde Chile, y aquí estamos para arrancar este podcast. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Maribel. Para mí es un honor estar contigo compartiendo este nuevo podcast y plataforma para poder discutir sobre temas relevantes en salud pública en Latinoamérica, en nuestra región. Y partimos con un tema realmente muy apasionante, que es la intersección entre lo que es inteligencia artificial y salud. Es un tema muy, muy contingente que cada día más se va a acercar a nosotros. Y para eso partimos con un gran invitado, un invitado de lujo realmente, que es el doctor Adolfo Rubinstein, que es ex ministro de Salud de la Nación Argentina y también es actual director de CLIAS, que es el Centro de Inteligencia Artificial y Salud para América Latina y el Caribe. El doctor Rubinstein además cuenta con un máster en epidemiología por la Universidad de Harvard y también un diploma en economía de la salud por parte de la Universidad de York. Además, entiendo, doctor Rubinstein, que es un gran hincha de River Plate. Bienvenido, doctor Rubinstein. Muchísimas gracias, José Luis y Maribel. Eso que has dicho, José Luis, es lo más importante de mi currículum. Así es. No se le duda, doctor. No, pues Bueno, gracias. gracias por invitarme y un honor y espero, ahora con mucha ansiedad las preguntas. No, pues gracias a ti, es un honor de verdad que nos acompañes con este arranque, porque, y sobre todo con un tema tan pues innovador, relevante, novedoso, que ahora todos hablamos de él, pero todavía no tenemos claro hacia dónde va la inteligencia artificial, porque se ve como una herramienta poderosa, ¿no? Para mejorar muchas cosas, entre esos el acceso. Tú has hablado del acceso, hemos escuchándote en otros foros sobre las oportunidades de eficiencia, la equidad en salud pública, tanto que se podría pensar de que nos puede traer esta herramienta, pero hasta ahora la pregunta que te queremos hacer en principio, porque para la gran mayoría, pues creo que todavía no lo tenemos claro, lo vemos hasta como de mágico, ¿no? Milagroso, como que no entendemos. Pero, por favor, doctor, ¿tú cómo visualizas ese rol de la IA, de la inteligencia artificial, en la posible transformación que pueda traernos esta herramienta en nuestros sistemas de salud en América Latina? Gracias por la pregunta. Yo creo que es la inteligencia artificial es una transformación brutal, digamos, en lo que son los sistemas de salud y tal vez sea de las transformaciones más disruptivas que han aparecido en el último tiempo. Definitivamente es una tecnología emergente que integra muchos cabos sueltos de los sistemas de salud en diferentes dominios. Desde, digamos, funciones que tienen que ver con la vigilancia epidemiológica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con análisis y predicción, en función de lo que tiene, digamos, de fundamental, que es poder comenzar a analizar grandes volúmenes de datos. Estamos en un momento, y esto me parece muy importante mencionarlo, en la cual existe una sobreabundancia de datos. Es muy difícil que ahora podamos decir no hay datos para algo, datos sobran. El problema es que esos datos no necesariamente se convierten en información y esa información no necesariamente informa
valga la redundancia, las políticas públicas, las decisiones sobre salud, por ejemplo. Entonces, en este loop entre la presencia de datos, información e inteligencia para la toma de decisiones, es donde la inteligencia artificial como hilo conector, como hilván, tiene cada vez mayor relevancia. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos grandes bases de datos. Por ejemplo, las historias clínicas electrónicas, para mencionar un ejemplo muy claro donde hay millones de observaciones, con todas sus luces y sombras y tal vez la heterogeneidad. Digamos, hoy tenemos información sobre millones y millones de observaciones, productos de las consultas, de los estudios, de las prácticas, de los tratamientos, de, digamos, millones y millones de individuos. Entonces, no hay otra manera de poder integrar esa información a través de datos estructurados o datos no estructurados, como es el procesamiento del lenguaje natural, que permitan generar, digamos, una estructura que a su vez, a través de las soluciones de inteligencia artificial, como el machine learning, o sea, el aprendizaje automático, el deep learning, puedan verdaderamente acelerar los modelos predictivos, por ejemplo, de qué manera nosotros podemos predecir el comportamiento, podemos predecir el diagnóstico, podemos precisar mucho mejor los tratamientos, podemos analizar, digamos, enormes volúmenes de datos con, digamos, de una manera que antes no se podía. Y esto tiene que ver con la presencia de datos, las soluciones de inteligencia artificial y obviamente la cada vez mayor velocidad de procesamiento, la computación, que hoy, digamos, permanentemente, digamos, se va aumentando las velocidades y la capacidad de procesamiento, que obviamente llegan a un punto en el cual la inteligencia artificial está metida en todos los procesos clínicos y sanitarios. Y doctor, si uno pudiese ir a algo bien concreto para explicarle a alguien que tal vez no es experto, ¿cómo lo que usted estaba explicando puede tener una incidencia directa en mejorar la prevención en materia de salud, también el diagnóstico, que es lo que también puede colaborar la inteligencia artificial, y también las terapias vinculadas, ¿cierto?, posteriores al diagnóstico, a través de esta enorme gestión de datos? ¿Dónde está el cambio que uno podría percibir, una persona, un usuario del sistema de salud, desde el punto de vista de la prevención, diagnóstico y tratamiento? Bueno, hoy existe básicamente un concepto que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, que es lo que se llama fuentes de datos del mundo real. Hasta ahora, para obtener muchos datos se necesitaban hacer estudios específicos, ensayos clínicos u otro tipo de estudios para poder obtener información, por ejemplo, sobre la efectividad y la seguridad de los tratamientos, por ejemplo, para la prevención o de las prácticas preventivas. Hoy, por un lado, como mencionaba, las historias clínicas electrónicas que proporcionan datos e información de millones de individuos, las bases de datos administrativas, las redes sociales, lo que son los llamados sensores biométricos portátiles, por ejemplo, que cada vez se usan más, el Apple Watch o los sensores de glucemia o de presión arterial, lo que se llama Internet de las cosas, por ejemplo. Todo eso, básicamente, la genómica, definitivamente, todo eso empieza a configurar un escenario de, digamos, de lo que se llama datos y evidencia del mundo real, donde si están las capacidades tecnológicas habilitantes, como puede ser, por ejemplo, la mayor velocidad y capacidad de procesamiento de las computadoras, como imaginémonos en el futuro cuando aparezcan la computación cuántica, que multiplica millones de veces la velocidad de procesamiento. Como decía antes, el aprendizaje automático, los métodos estadísticos modernos, la infraestructura, digamos, lo que es la interoperabilidad. Bueno, todas estas cosas, además, todas estas fuentes de evidencia del mundo real, de datos, con lo que es la medicina de precisión y la genómica, por ejemplo, bueno, pueden generar una transformación impresionante de las prácticas preventivas. Exacto.
Así es que de repente, bueno, tú tienes un poco más de claridad porque ves el bosque desde más arriba, pero los que estamos igual viendo desde fuera, pues no tenemos claro hacia dónde va la cosa. Con lo que nos dices, pues da un poco más de idea. Pero dinos, tú desde tu experiencia internacional y justo viendo a nivel pues global cómo viene con la velocidad con la que traen esta, pues como era dorada, no sé cómo llamarla, esta revolución tecnológica, una nueva revolución tecnológica con la inteligencia artificial. ¿Qué países estás ubicando que lideran o que tienen oportunidad de liderar en la adopción de IAs como tal en sus sistemas de salud pública? Bueno, claramente los países centrales se han adelantado. Ojo, la inteligencia artificial no es algo que haya aparecido con el ChatGPT. Uno a veces piensa que esto apareció hace 3 años con el ChatGPT. En realidad, lo que apareció con el ChatGPT es la masividad, es de golpe cómo la inteligencia artificial entró en la vida cotidiana, en nuestras vidas, tanto profesionales como personales. Esa es la realidad. Pero la inteligencia artificial viene desde Alan Turing en la década de los 50, en realidad antes, en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de allí, digamos, se fueron generando diferentes modelos de inteligencia artificial y ahora estalló. Estalló por la explosión de la inteligencia artificial generativa, pero también por la inteligencia artificial predictiva, es decir, se ha metido en nuestras vidas. Hay, por supuesto, los países que lideran esto son los países centrales, donde existen todos los desarrollos y la innovación tecnológica y las startups. Nosotros venimos todavía bastante atrás en nuestra región, pero estamos tratando de acompasar eso. Esa es la razón por la cual desde nuestra institución, que es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, el Centro de Implementación e Innovación en Política de Salud, creamos el CLIAS, que es el Centro Latinoamericano de Inteligencia Artificial y Salud, y hoy está siendo apoyado por la IDRC, que es la Agencia de Investigación y Desarrollo canadiense y la Agencia de Investigación y Desarrollo de Reino Unido. Hoy estamos siendo apoyados por ellos, pero claro, es un proyecto extremadamente ambicioso. ¿Qué es lo que pretende? Lo que pretende básicamente es tratar de acelerar los desarrollos de investigación en la región, en América Latina y Caribe, de soluciones de inteligencia artificial básicamente aplicadas a la población más vulnerable, aquellos que en general no están alcanzados por estas nuevas tecnologías emergentes. Adolfo, complementando lo que decía Maribel, ¿hay o se espera también cierta resistencia en la adopción de estas tecnologías por parte de los sistemas de salud en nuestra región? ¿Es algo que se ha visto en otras partes? Sí, sí, definitivamente. Como cualquier innovación, digamos, existen los disruptivos, los innovadores, los que se llaman early adopters, los que adoptan tempranamente las nuevas tecnologías, los adoptadores tardíos y después aquellos que en general ofrecen mucha resistencia. Y por supuesto que en el sistema de salud se pueden ver todo el espectro de estos, digamos, de este tipo de actitudes. Pero claramente existe, y en los profesionales también, como pasó cuando se creó, empezaron hace 20 años, un poco más, las historias clínicas electrónicas. Lo mismo está ocurriendo ahora, lo mismo está ocurriendo ahora con los profesionales, con los trabajadores del sector salud respecto a la inteligencia artificial. Pero es como la ley de la gravedad. Esto se va cayendo de maduro. Entonces, en algún momento se produce ese clic que permite incorporar la inteligencia artificial a los procesos y procedimientos, digamos, de la práctica, de la investigación, de la vigilancia epidemiológica digamos, en el sector, ¿no? Esperamos que así sea. Doctor, también hablando de un tema que creo que es contingente en todas partes del mundo, incluso en los sistemas más desarrollados, que es el acceso efectivo a la salud. Es decir, esa brecha entre lo garantizado, muchas veces legal o constitucionalmente, y lo que pasa en la realidad del usuario del sistema de salud, donde, ¿cierto?, están las famosas listas de espera, donde hay problemas de oportunidad, también de financiamiento. ¿Cómo ve que pueda contribuir la inteligencia artificial también a cerrar esta brecha entre lo garantizado y lo percibido en la realidad por el usuario? Bueno,
Digamos, desde el punto de vista de lo que se llama cobertura efectiva, que es lo que usted está mencionando, lo que estás mencionando, donde, por ejemplo, les pongo el caso, en la Argentina existe lo que se llama cobertura universal nominal. Toda la población, inclusive los residentes, tienen derecho a recibir atención gratuita en el punto de servicio en cualquier efector público. Pero esto no necesariamente quiere decir que van a tener acceso oportuno y de buena calidad, y hay muchísima heterogeneidad. Lo que la inteligencia artificial puede contribuir en este sentido es acortar esa brecha de inequidad, mejorando el acceso cuando existen barreras financieras o barreras geográficas, mejorando, digamos, los diagnósticos a distancia, remotos, mejorando los tratamientos, con lo cual, digamos, bajando los costos definitivamente, con lo cual existen enormes ventajas entre el mejoramiento del acceso, la cobertura, la mayor productividad que puede ofrecer la inteligencia artificial para mejorar los resultados en salud. Después podemos hablar de cuáles son las sombras, ¿no? Estas son las luces. Existen también muchas sombras en la inteligencia artificial que hay que cuidar. Sin duda. Sí. Oye, y hablando de ese acceso, ¿qué tanto en el caso de los que son pacientes, digamos, familiares o las personas, los habitantes que vamos a atendernos, entramos al sistema para cubrirnos algún padecimiento, necesitamos también capacitarnos, digamos, porque a estas alturas, pues todos somos analfabetas en inteligencia artificial y lo que alcanzamos a ver, pues es lo de encimita, como tú mencionas, no todo es ChatGPT. Yo, por ejemplo, manejo Grok de X, ¿no? Pero Gemini, hay los que son expertos en Gemini, ya hablan ahora de, bueno, aquí José Luis, que su copilot dice que no lo suelta, ¿no? Ya tiene su clon. ¿Tú ya tienes tu clon o tu agente, doctor, por cierto? Definitivamente, digamos, cada vez más existen más dispositivos, instrumentos que permiten, digamos, que uno puede convivir en la práctica diaria, en la práctica médica directamente. Lo que antes era solo la historia clínica electrónica, hoy también es el procesamiento del lenguaje natural y son todos los dispositivos que pueden acompañar tanto al profesional como al paciente para mejorar la precisión diagnóstica y el tratamiento oportuno. Claramente la inteligencia artificial es un cambio profundo, es una transformación, es mucho más que la aparición de una nueva tecnología. Es un cambio de paradigmas. Por supuesto que, como le decía recién a José Luis, bueno, tiene sus bemoles. Claramente, digamos, puede, aun cuando el objetivo sea reducir las brechas de inequidad, las puede aumentar, porque cualquier tecnología emergente llega primero al que tiene mejor acceso, mejor cobertura, está en una posición, digamos, social mucho más ventajosa, y eso inicialmente puede aumentar las brechas, no disminuirlas. Por el otro lado, muchas veces las soluciones de inteligencia artificial son entrenadas por los algoritmos de inteligencia artificial, son entrenados por datos donde muchas veces está excluidas algunas poblaciones, minorías étnicas o poblaciones más vulnerables, con lo cual, en principio, las soluciones que van a emerger de la inteligencia artificial muchas veces no se adecuan, y eso puede pasar en nuestros países, con nuestras poblaciones. Entonces hay que tener muchísimo cuidado sobre todo de que las soluciones de inteligencia artificial se configuren, se construyan con datos que provengan de nuestras poblaciones, con datos representativos de nuestras poblaciones. Porque, ojo, inteligencia artificial fundamentalmente digamos, es dato, digamos, está basada, los ladrillos de inteligencia artificial son los datos. Sin duda. Y construyendo sobre lo que estás diciendo, y que tiene que ver un poco con las sombras, con los riesgos, ¿cierto? Quería meterme ahora en lo que tiene que ver con la ética, la regulación también, ciertos aspectos éticos, eventualmente los sesgos de estos algoritmos. ¿Hay alguna experiencia positiva ya en algunas partes del mundo donde se ha tratado de resolver esto correctamente? ¿Cuáles son los desafíos? ¿O hay mucho todavía por construir? Hay mucho por construir, hay muchos desafíos, hay muchos intentos e iniciativas al respecto, pero acá hay un problema básico, la velocidad
de transformación de la inteligencia artificial va mucho más rápido que los intentos de poder regular o encorsetarla. Entonces, como recuerdan, hace cosas de 2, 3 años que salieron muchos personalidades del mundo a cuestionar la inteligencia artificial. Algunos de ellos dijeron, paremos con la inteligencia artificial hasta tanto podamos entender y generar los marcos regulatorios y éticos y legales adecuados. Sin Los embargo, eso... pioneros, perdón, los mismos pioneros decían eso, ¿no? Exactamente, desde Elon Musk hasta muchos, hasta Bill Gates, hasta muchos. Sin embargo, esto se vio que era muy ingenuo, porque digamos la dinámica que tiene la aceleración de la innovación relacionada con la inteligencia artificial es brutal. Entonces siempre los marcos regulatorios, éticos, legales van a ir detrás. Esto no quiere decir que no vayan avanzando de todos modos. En Europa, por ejemplo, sí se ha trabajado y salió recientemente, digamos, leyes y regulaciones donde tratan de no generar, porque además siempre está digamos, el trade-off, digamos, siempre está esta suerte de equilibrio entre, por un lado, la innovación y por el otro lado, digamos, la regulación. Entonces, digamos, uno no puede regular de manera tal que finalmente frene la innovación, porque finalmente la innovación se va a escapar, porque no hay manera de frenarla. Pero por el otro lado, uno no puede dar rienda suelta a la inteligencia artificial, porque ¿quiénes son los que lideran la inteligencia artificial hoy? No son los organismos públicos que en teoría, digamos, básicamente velan por el beneficio del colectivo, de la salud colectiva, tratando de privilegiar también el acceso a los grupos más vulnerables, más desventajosos. En general, la inteligencia artificial hoy está básicamente liderada por empresas privadas, por startups. Y obviamente si uno no genera marcos regulatorios adecuados, bueno, se le va a escapar la liebre. Y finalmente van a privilegiar el interés de grupos muy reducidos. Entonces, todo esto es parte de, yo diría, de los desafíos que tiene la generación de marcos éticos, marcos regulatorios y marcos legales adecuados para, digamos, que la innovación no genere mayores brechas de inequidad. Y en la salud claramente hay ese reto y esa oportunidad, ¿verdad? Porque ¿dónde podríamos tener mayores esfuerzos o beneficios con esta revolución que en el cuidado de la salud? Oye, doctor, pero con esto que mencionas en torno a incluso el miedo que se tuvo al inicio, el querer detener este boom que se veía venir, que pues era ilusorio, como dices, yo creo que los que apenas estamos empezando a detectar esas opciones y ese mundo que viene hacia adelante, ustedes que son más expertos ya lo vienen viendo desde hace años, ¿no? ¿Qué tanto con la regulación es factible detenerlo? Pero sí por el lado de aprovechar esa herramienta y, por ejemplo, que haya colaboraciones entre los esfuerzos que hay en los diferentes países, en particular en América Latina. Ustedes en el Instituto claramente de Efectividad, no, bueno, sí en el GIEC, pero en particular en el CLIAS, que tú presides, el Centro de Inteligencia Artificial y Salud para América Latina y el Caribe, estás viendo oportunidades con esfuerzos que están haciéndose en otros países de nuestra región. Aquí en México veo que también hay esfuerzos, pero ¿qué tantos están hablando entre ustedes? Bueno, nosotros básicamente estamos financiando proyectos de investigación en diferentes países. De hecho, estamos en este momento financiando 15 proyectos en 8 países de la región, incluyendo México. Y básicamente y hemos creado, además del financiamiento de proyectos, que son proyectos de laboratorio en general, digamos, comienzos de proyectos que eventualmente van a escalar, digamos, hacia dimensiones más amplias. También hemos creado una comunidad de conocimiento, una comunidad de práctica que permite que los diferentes actores del ecosistema digital, del ecosistema de inteligencia artificial en la región, de los investigadores, aquellos que trabajan en el sector salud, los que trabajan en la gestión, los que trabajan en la atención médica, comiencen a generar una suerte de comunidad de conocimiento y compartir
conocimiento. De hecho, tenemos cientos de individuos e instituciones que hoy están enlazadas por esta comunidad de conocimiento, que básicamente lo que va a permitir es potenciar y generar esas sinergias que necesita, digamos, la región para poder, digamos, avanzar y acelerar las soluciones de inteligencia artificial. Ahora, si bien, y como mencionas también, los privados son los que están empujando fuertemente la evolución, ¿cierto?, de la inteligencia artificial en distintos ámbitos, ¿ves algún rol, más allá de lo que hablamos de regulación, que siempre va a llegar tarde, pero algún otro rol que pueda tener el Estado en esta colaboración tal vez público-privada en empujar la inteligencia artificial en salud? Por supuesto que sí, un rol muy importante. O sea, por un lado generar, como decía, los marcos regulatorios, desde velar por la ética, los marcos legales, saber qué cosas, cómo son, cuáles son las reglas del juego. Y por supuesto, interactuar y colaborar con el sector privado, justamente. Sobre todo en todo lo que tiene que ver con la protección de la población, pero sobre todo con tratar de que los beneficios de la inteligencia artificial y de estas transformaciones lleguen a todos. Y esto es un tema de equidad. Sí, esa es responsabilidad indelegable del Estado. Perfecto. Hoy, doctor Rubinstein, y en la parte que mencionas del esfuerzo que están haciendo como CLIES, que se me hace fenomenal, que incluso están dando apoyo financiero a proyectos, a iniciativas que tengan que ver con IA en la región, qué países ves que están levantando la mano más claramente y que ven interés y que tienen propuestas más tangibles o más con potencial? ¿Dónde lo estás viendo? Nosotros hicimos 2 rondas de concurso con la licenciada Cintia Cejas, que es la coordinadora del Centro de Implementación e Innovación en Política de Salud y que es en realidad quien hace toda la gestión operativa del CLIAS, porque ella es la verdadera directora del CLIAS. O sea, hicimos 2 grandes concursos, 2 grandes convocatorias a proyectos de investigación en la región, con términos de referencia muy claros, donde se presentaron en la primera convocatoria 70 proyectos y en la segunda, no sé, más todavía, y donde financiamos finalmente con un jurado externo, etcétera, financiamos proyectos de laboratorio o proyectos digamos, de innovación como les decía, en muchos países. Se presentaron de todos, yo diría, de la mayoría de los países de la región, pero digamos, los países más activos en este sentido fueron, por ejemplo, para citar ejemplos, Colombia, Argentina, bueno, México tiene 2 proyectos, y algunos otros países más. Y Qué probablemente bueno. sí. Adolfo, para ir cerrando lentamente esta entrevista que ha sido realmente muy, muy interesante, ¿qué mensaje le darías tú a los líderes políticos, ¿ya?, y también líderes en materia de salud respecto a la adopción de la inteligencia artificial en salud, pensando en todo lo que hemos conversado? En primer lugar, yo creo que una asignatura pendiente que hay que en este momento considerarla seriamente es la capacitación de los tomadores de decisión, tanto en todo lo que tiene que ver con transformación digital como con inteligencia artificial. Me parece que primero tienen que entender, todos tenemos que entender ese ecosistema nuevo, ese nuevo paradigma que se ha generado, que tiene que ver, como decía yo, con los datos, con la información, con la inteligencia para tomar decisiones, con las soluciones de inteligencia artificial. Hay que entenderla, hay que empaparse. Muchas veces, muchos de los decisores, de los que están, digamos, en el frente de la toma de decisiones a distintos niveles, desconocen, digamos, el potencial que tiene la inteligencia artificial y los datos de poder transformar la salud a través de las decisiones apropiadas. Me parece que lo primero es capacitarlos, sensibilizarlos. Y luego, por supuesto, para que entiendan sobre todo la importancia y la relevancia y desde ya usen la inteligencia artificial, usen la información y los datos para la toma de decisiones.
Así es. Y justo en la parte, por ejemplo, a mí me impresiona ahora recién que escribí sobre el respecto de que las farmacéuticas ya están trabajando con empresas especializadas en IA, como Nvidia y otras que están muy enfocadas a ver cómo acelerar el desarrollo de medicamentos. Eso se me hace sensacional porque se Y sí, entiende que va a bajar precios, se espera, ¿verdad? O es que sea más accesible las terapias. no estaría tan seguro, pero digamos, sí, definitivamente, en todo lo que tiene que ver con la producción, por ejemplo, todo el tiempo que habitualmente tarda en, digamos, desde el descubrimiento hasta la entrada al mercado de una molécula o de un agente biológico, que son años, eso se va a acortar de una manera fenomenal con la inteligencia artificial, justamente por las dos cosas, por la cantidad de datos que se pueden analizar y por la velocidad de procesamiento con los nuevos microprocesadores, con Nvidia, y ahora los chinos, ¿no? Que también están ahí compitiéndole de cerca. Así es. Bueno, pues estamos tanto por ver, doctor, de verdad que es impresionante. Muchas gracias, de verdad. A mí de repente me pregunto cómo en general, los común de los mortales, vamos a convivir con eso. Si hoy actualmente todavía cuando queremos ir al médico antes googleamos, ¿no? ¿Qué le vamos, nos prescribimos o nos diagnosticamos antes de ir al médico? Esperemos que no suceda que ahora ChatGPT nos prescriba, porque también hay esos No, riesgos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. probablemente yo creo que lo que tenemos que aprender los médicos y los profesionales de la salud es a convivir con la inteligencia artificial. Yo sinceramente no creo que seamos reemplazados, porque hay toda una cuestión humana que tiene que ver con habilidades blandas que difícilmente tengamos a la inteligencia artificial para reemplazarlo, por lo menos en los próximos años. El acto médico irreemplazable. Yo creo que sí. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, su conocimiento, el compartir. Fue un lujo de verdad tenerlo en este arranque con su presencia, su lucidez sobre el tema de hoy. Y bueno, pues a la audiencia, muchas gracias. Estén pendientes de los próximos capítulos. Tendremos el gusto de que nos acompañen otros exministros de salud, que de verdad es un lujo tenerlos y que compartan con su trayectoria la visión que tienen. No se la pierdan. Si les pareció de interés, por favor, les invitamos a darles like allí en este episodio. Compártanos y también búsquenos en redes sociales como Salud en Serio. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, doctor. Hasta luego. Entonces, estén pendientes del siguiente capítulo, no se lo vayan a perder y recuerden, hay que hacernos cargo De nuestra salud.